historia que inspira. Hoy te vamos a presentar cómo creó un imperio de joyas en el área metropolitana un cubano llamado Ramón García. La historia de este joyero va más allá del éxito como empresario, porque él llegó hace décadas a este país y lo logró después de una gran travesía en el mar y asaltar una barca. Raiza González nos trae la historia. Así es, Kenia. Vamos a contarle la historia de Ramón García, un exitoso empresario de joyas del área DMV, quien con fe y resiliencia ha logrado sobrepasar las adversidades. Aquí la historia. Ramón es el vivo ejemplo de que el sueño americano sí existe. Viene de una familia de comerciantes quienes lograron negocios exitosos, pero todo cambió al entrar Fidel Castro. Tuvo que enfrentarse a una Cuba comunista. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Lo primero que hicieron fue intervenir a la nave y quitaron la llave y dice que ahora todo esto es del pueblo. Ahora no se va a ver más comercio entre personas, todo va a ser controlado por el gobierno, para hacer las cosas mejor. Bueno, la cosa fue que le quitaron sus 2 camiones, se lo desaparecieron y se lo quitaron todo. Los días pasaban y para Ramón se fueron complicando aún más las cosas, ya que el gobierno de Cuba le quitó el sueño de seguir los pasos de su padre. Yo creo que todos venimos con un sueño de hacer algo en este mundo. Y cuando a ti te guste, no lo pierdes, te lo roban. El sueño de tú querer ser algo en este mundo, la vida pierde su valor. El sistema en Cuba empezó a cambiar rápidamente y los padres de Ramón decidieron no abandonar el país. ¿Qué sentiste cuando tu papá tomó la decisión de no irse por ti? Era un obstáculo porque si yo no hubiese existido, ellos se podían ir. Entonces, siempre lo tuve en mente. Yo sé que me amaba, pero no tanto, porque tengo 2 hijos, ¿sí? Y yo sé lo que es un amor de hijo. Y hay que ser padre para ver lo que vale un hijo. Y yo lo vivo ahora porque tengo 3 hijos y 7 nietos. Y ahora aprecio mucho a mi padre por todo lo que hizo por nosotros. Al escuchar a su padre que no se iba sin él, empezó a planear cómo escapar de la dictadura y le contó a sus amigos, arriesgándolo todo. Sí, habíamos estado él y yo planeando desde un principio alguna manera de nosotros escaparnos de allí. Pero fue el señor Fresneda con el señor García, Ramón, los que sí identifican la embarcación esa como un vehículo para posibilidad de escape. ¿Tú te atreves a saltar esa lancha y llevarnos para Estados Unidos? Y dice otro, yo sí, y yo también. Empezaron el viaje de expedición y encontraron la lancha que les daría su libertad. Ramón y sus amigos no tenían ninguna experiencia en armas, solo lo que habían visto en películas, y decidieron comprar lo necesario para alcanzar su objetivo. Y digo, vamos a entrar a la ferretería. Y habían 4 cuchillos chinos así, que tenía como 12 pulgadas de largo, parece un matavaca eso. Y compré los 4 cuchillos. Y había soga de esas que mi papá usaba para amarrar el saco de coco para allá. Y entonces compré un rollo, me empecé el rollo de soga, lo compré, lo amarré. Y digo, ahora tenemos 4 cuchillos, que con esto y la pistola yo creo que podemos hacer algo. La noche anterior al asalto, Ramón tuvo su primera conexión con Dios, que le dio paz. ¿Y tú crees que Dios quiso apoyar que tomaras esa decisión? 100%, porque es que yo lo veía todo, yo veía la luz. Jesucristo dice bien claro en San Juan capítulo 1, que Él es la luz. Y Él es la luz, yo veía la luz. Y no me falló, aquí estamos. El 12 de diciembre de 1963, Ramón y sus cómplices se subieron en la barca y sin mirar atrás fueron por su objetivo. Esto es un asalto, nadie se mueva, nos vamos para Estados Unidos. Rumbo a su sueño americano y con el control de la barca, tuvo claro que no volvería atrás. Había 2 cosas, la libertad o esclavitud. Y cuando uno pierde su sueño, no lo pierde, se lo roban, le roban su sueño, la vida pierde su valor. Pero el plan no fue fácil como él pensaba, ya que quedaron a la deriva del mar sin rumbo, arrastrados por la corriente. Y cuando casi se quedaban sin esperanza, llegó la luz en medio de la oscuridad. Oscuro, no nos veíamos ni las manos no veíamos, oscuro.
y caminando y escribiendo sin brújula, sin nada, cortándole. Y cuando vemos su lucecita, Rafael Contador saca la linterna que tenía Fraida y le empieza a hacer señales de SOS, así. Y esa es la luz que vimos. Ya estando rescatados por un barco noruego, ellos vieron la mano de Dios. Fue una locura, pero fue una locura hecha realidad. El primer asalto con éxito, sin hacerle daño a nadie, para lograr lo deseado, libertad. Como joven soñador, Ramón se abrió paso en Washington, D.C. vendiendo joyas. Lo que no se esperaba es que iba a ser arrestado por atrapamiento. ¿Cómo caíste preso? Tiene este señor allí, pues le dije, mira, necesito $500,000 para hacer este proyecto. Si tú me pones en contacto con esta gente que tú conoces, que son clientes tuyos, la única forma que te puedo prestar es si tú me pones en contacto con ellos. Y yo hago, te voy a decir, en un mes tú tienes $500,000. Cometí el error de pensar que lo podía salvar de esa forma. Ramón fue sentenciado a 5 años de cárcel y separado de su familia, quedando a cargo de los negocios su esposa e hijos. Nunca me caí, siempre estuve ahí al frente. Nunca yo tuve ningún problema en levantarme y irme a ayudar a los niños, irme a trabajar. Fue bien duro, fue bien difícil. Ya yo estaba acostumbrada a trabajar en la joyería porque desde bien chiquita mi papá me enseñó el negocio. Mientras estuvo en la cárcel, su familia estaba a punto de perderlo todo. La joyería de mi hija la asaltan, se meten por atrás, la asaltaron y se llevaron hasta los clavos y sin seguro. De esta tragedia nació un gran amor. Encargado del caso era un hombre soltero, pues se enamoró de mi hija, que tenía 18 años, terminó casándose con ella. Me invitó a salir y salimos y sí, eso fue una historia larga pero corta. Mientras estuvo en la cárcel, vio cómo sus compañeros se suicidaban y eso lo hizo analizar su situación. Yo dije, si me dan 1000 años yo no voy a suicidarme. Si tuve el valor de hacer lo malo, puedo tener el valor de enfrentar las consecuencias y que se haga lo que Dios quiera. Ramón pudo conocer a Dios en la cárcel y cuando fue liberado decidió volver, pero como un hombre libre para dar la palabra de Dios a los encarcelados. En la prisión aprendí que en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 27, dice, la verdadera religión pura, perfecta, delante de Dios es esta, ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y mantenernos sin mancha de este mundo. Para decirle a los presos que el hombre puede cambiar. Por su gran labor con los encarcelados ha recibido reconocimientos y con el paso del tiempo pudo volver a Cuba a encontrarse con los amigos que dejó atrás y la emoción estuvo a flor de piel para él y su esposa. Me dio mucho sentimiento cuando yo miré así por la ventanilla y vi las costas de Cuba y eso me dio tanto sentimiento que me puse a llorar. La historia de Ramón ha impactado tanto que ha producido su película, la cual ha ganado varios premios. Increíble, qué historia tan hermosa e inspiradora. Felicitamos a don Ramón y a toda su familia porque han logrado no solamente el sueño americano, que es pues ser exitoso en este país, pero también han logrado un gran sueño, que su familia se mantenga unida.